¿Qué tal? Buenas noches, amigos que visitan siempre la página Vamos Pueblo. Estamos hoy día junto a Héctor Béjar. Más bien, Héctor, muchas gracias. Sabemos que has estado hasta hace poco en otra entrevista y nos alegra verte, y queríamos preguntarte varias cosas, ¿no? De la página. Sí, Sí, en adelante, primer adelante. lugar, Héctor, Saludos a todos. sí, creo que estamos sobre algunos minutos que habíamos quedado. Y ahora lo que quisiera pasar es a las preguntas. Y una de las preguntas que nos han estado preguntando los amigos en la página es cómo fue este desenlace que ha habido entre tu salida y también las actitudes de los medios de comunicación, de la Marina y también del propio gobierno. ¿Cómo has visto tú este tema de las movidas políticas que se han dado en torno a lo que ha sucedido contigo? Ha sido una cadena rápida de movimientos, pero ellos empezaron a atacarme, acusando de ser un asesino de sangre. Me acusaron de haber asesinado al hermano del actual arzobispo, cosa que supuesta es falsa, de haber cometido asesinatos en 1965. Nada de eso tuvo resultado, continuaron y lo que les dio resultado fue cuando ellos separan un minuto de una charla que yo he dado en algún grupo en la que afirmo que la Marina estuvo detrás de los acontecimientos primeros de los actos de terrorismo del año 1974, que anteceden a Sendero Luminoso. Eso lo tomaron como un insulto a la Marina y ahí empezaron. Entonces vino este comunicado de la Marina. Sobre la base del comunicado de la Marina me visitó el ministro de Defensa muy preocupado, muy nervioso. Él no sabía qué hacer. No le entendí bien lo que quería. Aparentemente quería que yo, no se atrevió a decirme que yo pida disculpas. Yo le sugerí que yo le dije que si quiere podía entrevistarme con el comandante general de la Marina, no tenía problemas. Se retiró con esa idea. Yo estaba esperando una entrevista con el comandante general de la Marina en la presidencia de la República, eso no se produjo nunca. Y justamente en la mañana del martes, creo que ha sido, del mismo día en que debía producirse esa entrevista, recibí una llamada del presidente del Consejo de Ministros pidiéndome sin mayores explicaciones mi renuncia. Y entonces renuncié a las 7 de la mañana del martes. Así se produjo todo. Nunca se me dio explicaciones hasta hoy día, ¿no? Hasta hoy día no he recibido ninguna comunicación de ningún ministro. El día miércoles ha habido, hoy día es miércoles, ¿no? O jueves. Ayer miércoles, ¿no es cierto? Ayer miércoles ha habido Consejo de Ministros, no sé qué habrán tratado, no se han molestado en comunicarme qué cosa pasa y aquí estoy, ya libre y feliz. Sí. Héctor, hemos tenido un par de días, hemos conversado sobre el tema del terruqueo, sobre esta estrategia que tiene la derecha, y que se ha arremetido contra ti, ¿no? Y lo que también se ha percibido es que no ha habido, digamos, el respaldo del gobierno, como tú lo mencionas, pero tampoco de las fuerzas progresistas como para movilizarse, ¿no? ¿Qué ha pasado con la actitud de la izquierda, esa actitud de protesta, de movilización, reconociendo que tú eres un cuadro que no solamente representas la militancia de una organización política, sino, como tú sabes muy bien, el cariño de la gente, de todas las organizaciones de izquierda, no solamente contigo en los últimos años, sino recordemos inclusive desde décadas pasadas. ¿Crees que
ha sido, digamos, una sorpresa para el movimiento popular, para la izquierda, y ha sido como, si lo dijéramos en términos futbolísticos, un ataque o un gol al gobierno en los primeros 5 minutos, digamos. Sí, apenas hace pues 48 horas de este acontecimiento, supongo que la izquierda, como de costumbre, va a tardar en reaccionar. Eso debe haber estado por sorpresa y francamente no sé qué pasará, ¿no? En los próximos días, porque además hay que tener en cuenta que el ataque es solamente el primero, después vienen otros. Y en el programa, por supuesto que está también el propio presidente Castillo, a quien quiere empacar. Eso lo han declarado, ¿no es cierto? Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Héctor, como siempre tú aquí en el programa nos has informado o explicado que muchos de estos temas que pasan en el país generalmente es una repercusión de lo que pasa en otras partes del mundo, ¿no? Generalmente en el juego político de las tres potencias más grandes en el planeta, ¿no? ¿Tú crees que mucho de esta actitud de la derecha es porque tú representabas un giro en las relaciones internacionales que se iban a dar en el país y cuáles eran esas decisiones que habías tomado, por lo cual esta derecha quedó tan asustada, tan preocupada y ha tenido que recurrir a todo para tratar de sacarte del gobierno? Hoy día ya el Perú debería estar incorporado al diálogo que a las negociaciones que se están produciendo en México, que empezaron el sábado pasado. Ya a partir del lunes yo pedí que nos incorporasen, ya deberíamos tener una representación allí. Ese diálogo es promovido, como todos saben, por Noruega y ahí están asistiendo tanto el gobierno del presidente Maduro como la oposición. Y todos los grupos de la oposición, tanto la oposición que ha pedido la intervención militar en Venezuela como la oposición interna venezolana. Entonces, todos los grupos están allí en este momento negociando. Nosotros deberíamos estar, yo había pedido que nos consideren como país amigo del diálogo. Eso estaba en proceso, pero por supuesto mi renuncia ha interrumpido este proceso. Y ese proceso, para terminar estoy diciendo ahora, persigue el levantamiento de las sanciones contra Venezuela. Entonces, lo que probablemente quiere la furiosa oposición, llamada oposición, que en realidad es obstrucción, que hay aquí en el Perú, es que no se levanten esas sanciones y que se mantenga la política de Trump, no la política de Biden, que es sí ahora el levantamiento, sino la política de Trump y Pompeo, a la cual ellos son leales, ¿no? Héctor, eh, explícanos bien cuál es la política de Biden, ¿no? Porque se piensa que a veces el imperialismo en todas sus características o con todos sus presidentes siempre están sujetos a esta actitud colonialista. Sin embargo, estamos viendo que hay giros, inclusive en el Partido Demócrata, donde hay ya una facción socialista fuerte que tanto ha sido su, digamos, su impacto, que inclusive Biden ha recogido parte de, de esas demandas de esta izquierda en Estados Unidos y a nivel internacional se ha dejado prácticamente respaldar a Guaidó y comienza ya una negociación con actores más europeos para que sean quienes, reconociendo a Maduro como presidente, comiencen a iniciar un diálogo. Esto es, de cierta forma, algo que gire y avanza en favor de los pueblos y de la soberanía tanto de Venezuela y de los demás pueblos, o es otra trampa más del imperialismo para tratar de meterse en Venezuela, ¿no? La política de Biden es muy dura con Cuba, porque responde mucho a la presión electoral de los cubanos de Miami. Entonces, dado que
el Partido Demócrata tiene que enfrentar frecuentemente elecciones en la vida. Ellos no pueden aflojar su política de presión sobre Cuba por temor a perder las elecciones. Es una política típicamente electoral, la de Biden. En cuanto con Venezuela es distinto, porque hay una serie de académicos en Estados Unidos y ahora mucho más con el caso de Afganistán, que señalan que las sanciones son inútiles, que lo único que se consigue con las sanciones es hacer sufrir al pueblo, pero fortalecen al gobierno. Es decir, las sanciones contra Venezuela, en vez de derribar al gobierno de Maduro, lo han fortalecido. Han logrado que el gobierno de Maduro tenga control sobre la situación venezolana. Entonces, tenga el contenido que tenga, la política norteamericana en Venezuela ha sido un fracaso. Por eso es que ellos la están revisando. Por supuesto que esa visión es, por también, que sigue elecciones en Venezuela, pero todos sabemos que esas elecciones, en las condiciones en que se darían hoy día, serían desfavorables al gobierno de Maduro, porque la gente desesperada en Venezuela por la situación va a votar por cualquiera que puede salvar de la actual crisis. Y por tanto, por eso es que se plantean elecciones justas y democráticas. ¿Qué significa elecciones justas? Significa elecciones que respeten los derechos humanos, es decir, todo lo avanzado en Venezuela en derechos humanos, en derechos sociales, no debe retroceder. ¿Y qué significa democráticas? Significa que sean abiertas a todos y que los medios de difusión se abran a todos los candidatos en igualdad de condiciones. Entonces, y que eso sea un proceso en el cual las elecciones no sean inmediatas, sino sea todo eso es lo que está en discusión en este momento. Y por supuesto, nosotros queríamos intervenir también del pueblo y del gobierno venezolano en esa discusión. Pero comprenderás, en el Perú decir amigo del pueblo y del gobierno venezolano es escándalo. Y nosotros repetimos que tenemos amigos del gobierno y del pueblo venezolano porque tenemos 1 millón de venezolanos en el Perú. Entonces no podemos ignorar al gobierno venezolano ni podemos ignorar los derechos de los inmigrantes venezolanos, lo cual obliga a que restablezcamos relaciones completas con Venezuela y obliga a que damos a Venezuela que nos envíe un embajador, porque nosotros somos los que le pedimos que tenga el embajador. Nosotros tenemos solamente un consulado general de Venezuela, pero deberíamos tener un embajador. Como todo eso está en cartera, y para la derecha esto es horrible, esto es infernal, porque ellos quieren mantener una política a lo Trump, cuando Trump ya no está en la política norteamericana, es que ellos me están vacando. Sí. Héctor, lo que tú nos mencionas es que de cierta forma el giro que tú le ibas a dar a la Cancillería ha asustado a esa derecha. Pero esa derecha ha perdido las elecciones hace poco, ¿no? Hace un poco más de 2 meses. Sin embargo, también nos mencionas que estos periodicazos, que de cierta forma la sensación de las instituciones en torno a estar en contra de lo que tú habías manifestado, cosas históricas, ha hecho también como que sentir, tú lo mencionas, al primer ministro, ciertos temores, seguramente por la cuestión de confianza, seguramente porque estamos a pocos días de poder conseguir el respaldo que se quiere al gabinete. Eso que es producto de lo político, tú eres alguien que ya ha vivido bastantes experiencias políticas, inclusive mucho más confrontacionales, ¿no? Recordamos toda tu vida. El hecho de que quizás haya un error y inclusive involucrándote a ti es suficiente para enfrentar al gobierno, para decir que el gobierno ha girado hacia la derecha, que el gobierno no tiene la capacidad de defender sus banderas y defender a sus cuadros, o aún así, aunque haya pasado esto contigo, hay que tener una actitud de cerrar filas contra la oligarquía.
El Perú tiene un gobierno en construcción. Es la primera vez que el pueblo llega al gobierno en el Perú. Eso es importantísimo. Es un periodo histórico en el Perú. Hay que apoyar ese proceso. Pero por supuesto ese proceso no es fácil. Yo insisto en la idea de que hay que construir un gobierno. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, el gobierno peruano actual es un gobierno inexperto, es un gobierno que recién está haciéndose realmente del poder gubernamental, que no sé muy bien cómo son los aparatos gubernamentales. Y está muy bien que no los conozcan, porque los que los conocen son corruptos todos. Entonces tenemos gente nueva, gente que está ingresando recién, y yo creo que hay que ayudarlos, porque ese proceso es así. Nosotros no podemos esperar gente experta. La gente experta en su mayoría, como sabemos, es gente de derecha, experta en hacer lo que ya sabemos que se hace. Eso es lo que no queremos. Entonces estamos padeciendo la innovación, la renovación del Perú, y hay que entender ese proceso que no es fácil. Yo estoy dispuesto y seguiré apoyando ese proceso porque creo que hay que construirlo. Creo que sería esta una tremenda, enorme oportunidad histórica que tenemos que no debemos perder. En beneficio del país, porque en realidad esto no es en beneficio de Perú Libre, ni del señor Cerrón, ni del propio Castillo, ni de nadie. Esto es en beneficio del Perú, del pueblo del Perú. Es lo que tenemos que decir y hacer. Héctor, están pasando varias cosas en esta batalla de la derecha por ganar los sentidos comunes, por arrebatarle la hegemonía al gobierno, pero también vemos algunas cosas que ya Evo, ya otros gobiernos nos habían mencionado. Una vez que la izquierda gana el gobierno, quiere más copar los cargos, gestionar esa victoria, introducirse al aparato estatal, y a veces los dirigentes del movimiento popular, del movimiento social, terminan cooptados por este fenómeno que es el gobierno. Y no hay el tejido social para responder a esta batalla o a esta guerra que ha empezado la oligarquía y sus lacayos, ¿no? ¿Cómo solucionar esta contradicción que hasta antes de estar en el gobierno no existía, ¿no? Porque todos estaban en el campo de la disputa, en el campo de la protesta, inclusive las rencillas estaba de quién era más radical que otro, y ahora estamos en este fenómeno que, como tú dices, tiene que construirse, pero esa construcción también no es a partir de un liderazgo claro, de orientaciones claras, de una perspectiva hacia futuro que sea clara. ¿Se ve esto en la actualidad? O como dice la derecha, estamos ante un gobierno y ante un caos generado por algunas incapacidades, ¿no? Bueno, no hay orientación clara, eso es obvio, porque esa orientación no tiene que darle el gobierno, tiene que darle el pueblo. El pueblo peruano tiene que darse cuenta de que está en el gobierno. Entonces, no puede encomendarle todo el peso solamente a Pedro Castillo. Eso significa construir en todas partes. Eso significa que significa organizarse a nivel de calle, a nivel de barrio, ya en este momento. Y organizarse por qué y para qué. Primero en torno a la pandemia, luego en torno a la comida. La gente tiene que comer. Esas ollas de las señoras de los cerros tienen que ser llenadas por el gobierno, por el pueblo. Y el pueblo tiene que exigir comida. Uno. Y dos, tenemos que prepararnos para curar a la gente. Tenemos que construir ya un sistema de salud a nivel de barrio, a nivel de casa. Eso hay que hacerlo, hay que exigirlo. Y eso es lo que el gobierno no está haciendo en este momento. Entonces hay que enseñarle, que decirle al gobierno. Hay que ayudar al ministro de Salud, que es un buen ministro, el doctor Ceballos. Es un excelente profesional. Entonces, las enfermeras, los médicos, los estudiantes de medicina, las promotoras de salud, tienen que organizarse autónomamente, no esperen todo el ministro de Salud. El ministro de Salud está abrumado en este momento. No nos acostumbremos a ser gobernados, acostumbrémonos a gobernar nosotros desde el pueblo. Hasta este momento nos hemos acostumbrado a pelear en la calle, es lo único que sabemos hacer. Ahora ya estamos en el gobierno, hay que construir desde abajo y el poder popular hay que construirlo desde ahorita.
porque si no, la derecha va a construir ese poder. La derecha está empezando a ganar la calle, con gente pagada o lo que sea, pero están ganando la calle. Eso no puede ser, eso no podemos permitirlo. Pero eso no quiere decir sacar a la gente a pelear a la calle solamente. Hay que construir desde los barrios, desde las comunidades, desde los cerros. Eso es lo que tenemos que hacer y lo que tiene que hacer toda la gente de izquierda, la gente de Perú Libre, juntos por el Perú, todo el mundo. No, no tenemos que construir partidos solamente, tenemos que construir pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer en Ujú. este momento. Si no, nos van a ganar la pelea. Héctor, gracias otra vez por hacerte un tiempo. Sabemos lo difícil que ha sido hoy día. Has estado, como tú mencionabas en la previa, antes de salir, como si fueras una estrella ahí mediática, un influencer más, y te han paseado por todos los medios. Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que te pasa eso, ¿no? O sea, en tu vida política, tanto en Velasco, la época de Velasco fue lo mismo, en la época de las guerrillas fue lo mismo, inclusive en tu época de estudiante, y pocos también saben que también fuiste una personalidad mediática, no alguien que comentaba las noticias, alguien que daba la voz a las telenovelas de las noticias, perdón, de las radios, y tu vida ha sido una vida bastante agitada y creemos que esto que ha pasado en estos días, sin duda es un maltrato hacia tu persona, no solamente hacia ti, sino hacia la gente de izquierda, porque hoy día tú eres un símbolo de la izquierda socialista, marxista, pero también habría que comentar algo que está sucediendo, ¿no? O sea, tú has mencionado que hay que luchar por el pan y hay que luchar por la salud, y eso sin duda es lo importante, lo urgente y lo necesario. Pero bajo esa consigna, alguna gente neoliberal y alguna gente inclusive de la izquierda, digamos, de centro, quieren llevar al gobierno solo a ocuparse de eso y olvidarse de la nueva constitución y de la asamblea constituyente. ¿Cómo hacer para lidiar con lo urgente y no dejar esta tarea? Porque más allá de las consignas de los partidos, inclusive el partido de gobierno que está recolectando firmas, lo que no existe, eso es que tú mencionas, la construcción de pueblo, que las organizaciones sociales sean realmente las que tengan la conexión con la gente y las que puedan representarlos, justo para que en esa asamblea constituyente no vuelva a pasar lo que ahorita ha pasado. Se gana las elecciones, pero a la hora del debate, a la hora de la gestión, a la hora del gobierno, termina la derecha con sus pequeños medios, con sus pequeños recursos, imponiendo una agenda. Lo que pasa es que la constituyente hay que construirla también desde los cerros, desde las comunidades, desde las calles, porque si no, si pensamos en una constituyente compuesta por profesionales de la política, creo que la constitución que produciría esa constituyente sería peor que la que tenemos, más reaccionaria todavía. Entonces, tiene que ser un proceso constituyente. Y a ese proceso constituyente tiene que dar como resultado el ingreso de los pueblos del Perú a la política. Cuando digo pueblos, estoy pensando en los amazónicos, en los afrodescendientes, en los andinos, en los quechuas, en los aymaras, en los criollos, en la clase media. Y eso es y esa es la gente que tiene que discutir la Constitución. Y la Constitución tiene que ser un conjunto de derechos modernos, contemporáneos, que incluye, como todos sabemos, a todas las nuevas culturas que hay en este momento en el Perú. Y eso también es un proceso educativo, es un proceso pedagógico. Eso hay que hacerlo desde la base, no se puede hacer desde las alturas. Y yo creo que eso va junto con la lucha contra la pandemia, con la lucha por la salud de barrio, por la salud preventiva, por la salud primaria. Todo eso va junto, todo eso tiene que ir junto. Si no, el pueblo no lo va a entender. Vamos a hacer un proceso político ajeno a los intereses populares. Y lo que nosotros tenemos que hacer, repito, como tú mismo has dicho, es construir pueblo, construir conciencia. La perdurabilidad del proceso que se ha iniciado se juega en la conciencia de la gente. No se juega en el Congreso. Vemos que ahí se pelea en esa gente. Se juega en la calle, en la conciencia de la gente.
Y eso es lo que hay que mover y remover en Perú hoy día. Eh, ya para terminar, Héctor, tú has mencionado el tema de la conciencia y me hace recordar que las grandes batallas al final han sido quién gana la moral en esa confrontación. Y a veces pequeños grupos han tenido suficiente moral como para derrotar a grandes ejércitos. ¿Crees que hoy día la derecha le quiere dar un golpe moral a Pedro Castillo, un golpe moral a Perú Libre y con todo y con ellos a toda la izquierda? Va por ahí el tema y justo es atacar a los íconos de la izquierda y el terruqueo va enfocado a eso. Y sobre eso, si eso es lo que quieren hacer, entonces, ¿cómo sería la respuesta nuestra? Y algo que de cierta forma tú criticabas hace algunos años en San Marcos, esa actitud revolucionaria de los jóvenes del 70, de los jóvenes del 80, no se ve en los partidos de izquierda, ¿no? O sea, la palabra revolución, la gente se ha callado los últimos años, entregándole. Hoy día se muestra clarito, inclusive la historia de nuestros pueblos, la historia de lo que ha pasado al país, a esta derecha que la quiere transcribir y que al final, como resultado, es prácticamente hacer una historia en el cual cualquier disidencia ya es un terruqueo, ¿no? Ya es un terruco en todo caso. Cualquier golpe de la derecha sería un golpe inmoral, no diría moral, porque la derecha se juega precisamente en la inmoralidad. Por definición, en el Perú no hay una derecha política ética como en otros países. Hay una derecha corrupta. Corrupción es igual a derecha en el Perú en realidad, ¿no es cierto? Entonces, la izquierda tiene que jugar desde la ética, desde la moral. Y eso, insisto yo, la idea de que todo eso va junto. Entonces, la actitud de izquierdista en el Perú, la actitud revolucionaria, la actitud orientada hacia un socialismo moderno, contemporáneo, tiene que ser, sobre todo, tiene que tener una base ética. Si no, eso no es posible. Y eso en realidad no es nada moderno tampoco. Eso es retornar a Mariátegui, ¿no es cierto?, en el caso peruano, y retornar a los grandes clásicos que empezaron con retornar a Marx, que empezó con una actitud ética. Gracias, Héctor. Habíamos quedado solamente en conversar un poquito tiempo porque has tenido un día largo. Seguramente las próximas semanas volveremos a estos programas para analizar ya no el caso específico de Héctor Béjar, porque eso creo que queda como una raya más en la lucha revolucionaria que tú has tenido toda la vida, pero sí necesitamos tus ideas, tus perspectivas para darle sostén y orientación a esto, al gobierno y al pueblo, como tú mismo lo has mencionado. Queremos desde la página reconocer toda tu labor de militante, de socialista, de intelectual, de político, de guerrillero, de profesor en San Marcos, de construcción de las ONGs y de todo ese periodo que tú has podido ayudar. Y en ese sentido creo que, bueno, te damos unos minutos para que te dirijas a tus seguidores, porque son tus seguidores los que ahorita nos están viendo, y puedas también, creo que alentarlos a seguir en esta brega y no buscar también los enfrentamientos hoy día dentro de la izquierda. Creo que lo que se está demostrando, lo que ha pasado en estos días, es que o estamos juntos o hacemos un gran bloque o nos consolidamos todos o simplemente le estamos dejando el pueblo y esta construcción de pueblo a la derecha. Tus palabras y tu salud de despedida. Lo primero que quiero hacer es un agradecimiento a los miles de saludos, los miles de adhesiones, los miles de expresiones de respaldo que he recibido en estos días. Realmente yo les agradezco desde lo más profundo de mi corazón, de mi alma, esa actitud conmigo. Eh, y para mí eso es una gran responsabilidad. Y yo creo, como tú has dicho, Marco, que no es el momento de la división, ahora menos que nunca. Es el momento de la unidad, pero no una unidad endogámica, no una unidad para meternos a nosotros mismos en nuestra propia familia.
No, 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 no. Una unidad abierta, abierta al pueblo. Nunca nos olvidemos, y yo repito siempre, hemos perdido los cerros. Hemos dejado que de los cerros se, se aproveche la derecha y se enraíce ahí. Hay que recuperar los cerros, hay que recuperar los sectores más pobres del Perú. Y esa es una tarea que solamente la izquierda puede hacer. Entonces, tenemos una unidad en función de la gente, no en una unidad en función de nosotros mismos, no en una unidad en función de llegar al Congreso, de tener un puesto público, de tener un puesto, una curul congresista. No, no, no. Una, una unidad en función de construir algo mucho más grande, que es un país. Solamente nosotros somos los que podemos construir un país de verdad. La misión histórica que tenemos. Y eso tenemos que entender. Y en nombre de eso, francamente, yo les muchísimo y que continuemos juntos. Es solamente una batalla más. Los miles que todavía en el camino para lograr una versión de nuestro país y de la conciencia. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos. Y Gracias, continuaremos Héctor, juntos. gracias a todos los que nos han estado viendo, que han sido muchos. Y creo que, Héctor, yo quiero recordar una conversación tuya, en esa conversación que siempre hemos tenido, y donde tú nos mencionabas en que los compas, los socialistas, los luchadores sociales, toda esta gente que ha entregado su vida por la transformación de la patria, no lo han hecho para este tipo de sociedad injusta de la que vivimos, que muchos dicen que están en democracia. Todos ellos han entregado su vida por socialismo, por una sociedad más justa, ¿no? Y creo que tú, más que nadie, representa la continuidad de esas generaciones con las nuevas generaciones que somos nosotros. Un abrazo fuerte y será hasta la próxima semana que seguramente tendremos un programa más aquí en el espacio de Vamos Pueblo. Un abrazo a todos y a seguir cuidándonos porque más allá de lo político mantenemos todavía el tema de la pandemia y se acerca una tercera ola que también será sin duda de gran impacto en el país. Un abrazo, Héctor, y un abrazo a todos los que nos ven. Muchas gracias. Adiós, adiós, muchas gracias.